Bienvenido a Musicoterapia, historias de música y vida. Un espacio en que la salud y la música nos van a contar muchas historias conducidas por Lucía Barea. Hola, bienvenidos a todos. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Música y Vida. Hoy vamos a tratar un tema súper especial e interesantísimo, que es el tema de la adopción, y vamos a centrarnos en la etapa de la adolescencia. O sea que presentaremos dos grandes temas: adopciones y adolescentes. El trabajo que nos van a presentar en esta ocasión fue realizado por la musicoterapeuta Maider Abasolo Medina y el educador social y traumaterapeuta Raúl Picó en la comunidad de Vizcaya. Y se titula Aportaciones desde una propuesta de musicoterapia con adolescencia adoptada en acogimiento residencial en Vizcaya, de la improvisación musical clínica a la cohesión grupal. El artículo recoge una propuesta experimental de terapia, a través de la música, dirigida a 5 adolescentes vizcaínos en acogimiento residencial, con el objetivo principal de favorecer la cohesión del grupo a través de la improvisación clínica, medida a través de la producción y duración de las ejecuciones musicales espontáneas del grupo, además de la sincronía musical que ocurre en ellas. Este objetivo de favorecer la cohesión grupal resulta significativo teniendo en cuenta la desorganización en los estilos de apego, las alteraciones de conducta de esta población como consecuencia de la acumulación de elementos traumáticos, inmadurez, la habilidad emocional y dificultades de mentalización, lo cual les hace muy difícil confiar, empatizar y escuchar al otro, siendo el trabajo en equipo una incertidumbre para ellos mismos. Lo que se ha ido estudiando es que el tránsito interrumpido en la convivencia familiar, bien con la de origen, con la familia por adopción o con la familia institucional, puede desorganizar el sistema de apego, alterar el desarrollo armónico de la personalidad e incidir de manera disfuncional en mayor o menor medida, sin olvidar cómo afecta todo esto a la elaboración de una narrativa coherente sobre su historia vital. La terapia médica y la terapia artístico-creativa pueden ser aliadas y coexistir en el espacio terapéutico ante problemas emocionales y de salud. Para algunos adolescentes que carecen de experiencias de buen trato, puede resultar complejo poner en palabras su mundo interior, puesto que los sentimientos pueden estar bloqueados, preparados para sobrevivir en modo de defensa o disociación, con dificultades para mentalizar en su propio estado y el de los demás. Mediante la musicoterapia, la música puede abordar el trauma de un modo no invasivo, activo y receptivo, ofreciendo herramientas que favorecen resignificar experiencias, reducir síntomas, identificar disparadores, ajustar comportamientos sociales y, en definitiva, promover bienestar y calidad de vida en las personas. La naturaleza no verbal de la música facilita la comunicación y la expresión, presentándose como una herramienta valiosa, de gran utilidad para el tratamiento de una amplia realidad de problemáticas. Una alternativa en la confección del vínculo terapéutico de seguridad y en la promoción de la satisfacción vital, además de la salud física y mental de las personas. La improvisación musical clínica es considerada como una combinación de sonidos creados por una persona o un grupo de personas en un entorno de seguridad, de acuerdo con un marco de actuación y un modelo concreto, en el que la figura del musicoterapeuta acepta la música o sonidos de las personas, ya sea en la propia ejecución espontánea o en cualquier otra técnica o dinámica que se emplee, puesto que la creación musical clínica no busca un objetivo estético, sino terapéutico. En el acto de improvisación participan pocas acciones conscientes y un número considerable de acciones inconscientes. Esta producción musical creada conecta de manera directa con las emociones y los recuerdos, pudiendo acceder a partes no conscientes, amenazantes y dolorosas, y posibilitando su acercamiento hacia la transformación o el cambio. De este modo, la improvisación clínica ofrece de una manera respetuosa hacia la persona una herramienta creativa e indirecta para el alcance y la expresión de sentimientos más profundos con el terapeuta
o con el terapeuta y el grupo. Todo ello favorece la liberación de carga emocional mediante un proceso de expresión no verbal, construyendo una alternativa optimista hacia nuevas líneas futuras de trabajo terapéutico. Nuestra invitada de hoy, la musicoterapeuta Maider Abasolo Medina, es la persona que se ha encargado de llevar a cabo este trabajo de investigación y que hoy nos va a comentar y nos va a profundizar y contarnos los detalles y las vivencias por las que han ido transitando este grupo de adolescentes. Y bueno, vamos a presentarla formalmente. La tenemos aquí escuchándonos. Maider es pedagoga del lenguaje y de la educación musical por el Centro Superior de Música del País Vasco, Musikenem, situado en Donostia, San Sebastián, y es musicoterapeuta formada en el Instituto Música, Arte y Proceso de Vitoria-Gasteiz. Ha trabajado en este ámbito con diferentes colectivos y poblaciones. Actualmente, su labor se centra en la enseñanza del lenguaje musical en el Conservatorio Municipal de Leioa, Vizcaya, y el artículo al completo se puede leer en el número 71 de la revista de servicios sociales Zerbitzuan, disponible en la página web. Maider, ¿estás aquí? Sí, Lucía, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, nada, solo primero me gustaría agradecerte la invitación a poder, darme esta oportunidad de poder explicar el proceso que realicé y también de decirle a las personas que nos están escuchando que pueden leer este artículo que hice con mi compañero Raúl Picó en la revista Zerbitzuan, ¿verdad? Que además la podemos encontrar en internet. Muy bien. Bueno, entonces darte las gracias por esta oportunidad y contarte un poquito el proceso que realicé. Mira, como ya has comentado, hice un trabajo de musicoterapia con 5 adolescentes que se encontraban en ese momento viviendo en un hogar de acogimiento residencial destinado a adolescentes con problemas de vinculación y con esas experiencias de ruptura en la adopción, ¿no? Entonces, al final son personas que a consecuencia de lo que has comentado, ¿no? De toda la experiencia vivida, pues tienen unas heridas emocionales muy importantes y en muchas ocasiones tienen grandes dificultades para expresar todo ese sufrimiento. Entonces, la musicoterapia es una lo que has comentado, ¿no? Es una terapia que utiliza la música como forma de expresión, es una terapia creativa y no verbal, y por eso pensamos que podía ser una terapia muy, muy conveniente para trabajar con estos chavales, ¿no? Entonces, además, lo que sucede cuando hacemos música en terapia es que se trabajan muchas acciones del inconsciente, ¿no? Y no tantas las conscientes. Entonces, pues es una herramienta muy, muy bonita pues para que ellos puedan conectarse con todo eso que llevan en el inconsciente, poder hacerlo consciente y de ese modo poder trabajarlo en sesión y poder elaborarlo. Tú, que me estoy acordando de algo que me habías comentado, que son niños o adolescentes, niños en fin, que han, por su experiencia y su trayectoria de haber pasado por psicólogos, psiquiatras, por haber estado niños muy tratados, tienen una experiencia, ¿no? en este sentido, y les cuesta conectarse, o sea, desde las palabras, como que, ¿no? ¿Cómo me lo explicabas? A ver. Sí, al final, pues es lo que dices, ¿no? Han vivido situaciones muy duras desde muy jóvenes. Entonces, pues al final ellos están en los servicios de infancia y se les deriva diferentes terapias. Normalmente son terapias verbales, entonces de psicoterapia verbal. Entonces sí que es verdad que al final yo lo que detecté con este grupo fue que tenían como ese tipo de narrativas muy aprendidas. Sí, muy aprendidas, ¿no? Entonces al final eso no les permitía hacer suya la terapia, Tal ¿no? cual. Entonces, claro, entonces lo interesante de la musicoterapia es como trabaja todo ese inconsciente, no tenían que pensar. Dejarse llevar, ¿no? Un poco eso como es. Poder, dejarse llevar y poder que salga lo que salga, ¿no? Sin poner, decir qué es. Eso es, y sin poder controlarlo, porque al final las palabras las podemos controlar, ¿no? Sí. Pero todo, cuando estás haciendo música es muy complicado controlarlo, ¿no?
Entonces, bueno, por eso pues esta terapia es muy, muy, muy válida para trabajar con ellos. Vale, explica, síguenos explicando, perdona que te interrumpí. Sí, nada, entonces, bueno, para trabajar y que ellos puedan sacar todo eso que tienen, era muy importante que el grupo estuviese cohesionado, ¿no? Y por eso este es un objetivo, el objetivo principal del trabajo que realicé. Quizás este objetivo en el trabajo con otras poblaciones, con otros grupos, pues es un objetivo que en un par de sesiones, bueno, que es importantísimo para trabajar, por supuesto. Tal cual, la confianza, ¿no? Eso es. Pero igual con otros grupos, pues se tarda menos sesiones, pero en este caso, teniendo en cuenta pues los problemas de conducta, las dificultades para trabajar en equipo, la desconfianza que tienen en los demás y sus bajos niveles de empatía, pues era fundamental y yo fui consciente de que iba a ser el objetivo. Eso es. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues para lograr esta cohesión era muy importante que ellos tuviesen un entorno, se sintiesen seguros en sesión y un lugar de apoyo, ¿no? Y en musicoterapia siempre es muy importante que toda la música que surge de ellos, o de forma individual o grupal, pues fuese aceptada por mí en este caso, ¿no? Por la figura del musicoterapeuta. Entonces, ¿cómo conseguimos esta cohesión? Pues a través de diferentes técnicas que se usan en musicoterapia. Que, bueno, como ya sabes, Lucía, en musicoterapia hay un montón de técnicas diferentes, pero en este caso las que nos ayudaron a lograr esa cohesión fueron, por un lado, la improvisación clínica. Con instrumentos. Eso es. Y por otro lado, la historia sonora. Muy bien. Entonces, me parece muy importante explicar un poco lo de la improvisación, porque sí que es un término que conocemos todos, ¿no? Pero, claro, depende del contexto. Puede variar. Pues eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues la improvisación en un grupo musical, digamos, pues tiene objetivos estéticos, de belleza. ¿Sí? Cosa que en la clínica el objetivo es totalmente terapéutico. Entonces, nosotros utilizamos dos tipos de improvisaciones clínicas. Las libres, que quiere decir que bueno, que no había una pauta establecida, nos dejábamos llevar. Y también la improvisación clínica referencial, que lo que hacíamos aquí era pues hacer un trabajo musical desde una emoción, desde una palabra, una imagen, vale. ¿no? Con esa referencia. Muy bien. Y después utilizamos también, como he dicho, la historia sonora, que esto es como una biblioteca de sonidos y canciones que todos tenemos, desde que nacemos, pues vamos guardando, ¿no? Tanto los buenos sonidos o canciones como los malos, todos se quedan grabados, ¿no? Entonces, pues trabajamos con esa historia sonora de ellos. Ellos traían una música grabada de grupos de música que escuchaban. Y bueno, pues en las sesiones pues hacíamos un análisis de la letra, se abrían debates, era muy interesante, ¿no? O explicaban por qué la elegían, ¿no? Porque el motivo que los trae, algo así. Sí, al final era una manera también de expresión como un poco indirecta, ¿no? Porque al final es como que lo dice otro, pero pero yo lo traigo aquí porque, bueno, hay que traer algo, ¿no? Como un poco... Eso es, era muy interesante. Entonces, bueno, pues estas fueron un poco las dos técnicas que utilizamos, que no fue algo que elegí yo. También me habías contado que habías probado con el songwriting, ¿verdad? Y que no... Sí. Que expliquemos a los oyentes qué es. Sí, bueno, el songwriting es una técnica que es la creación de canciones, ¿no? Se puede crear una canción a partir de una música que ya está compuesta y cambiarle la letra, o hacer una composición completa, digamos, ¿no? Hacer la música y la letra. Entonces, sí que al principio del proceso, en la primera fase, que luego voy a explicar un poco más, pues sí que hicimos una cancioncita muy pequeña, que hicimos la música completa y la letra. Hicimos las dos cosas, muy pequeñita. Pero sí que es verdad que luego al final yo traté de volver a recuperar eso para cerrar, ¿no? Como para que se llevase una canción del proceso y me di cuenta que no podía ser porque... tenían que trabajar en equipo. Sí. Y al final, pues en las improvisaciones con los que ellos sí conectaban, era en el momento. Entonces,
iban tomando decisiones al momento, pero en la creación de una canción que tenían que aceptar la letra que estaba poniendo otro o la opinión de otro, no, pues yo así no me gusta y no, era muy complicado. Tal cual. Muy bien. Entonces, o sea, fuiste realista en ese momento y decidiste, esta técnica no funciona con este grupo, la parto y seguiste por el camino de las que sí que te funcionan. En este momento no pueden hacerlo. Pues bueno, eso ya está. Aceptar, ¿no? Toca otra cosa, claro, sí. Eso es. Entonces, bueno, pues fueron estas técnicas con las que ellos se sentían más cómodos. Pues fueron como las técnicas que se utilizaron en su mayoría. Vale. Y bueno, y luego para unir también con la sincronía, ¿no? Porque la cohesión del grupo también se representaba en lo musical desde la sincronía, ¿no? Explícanos esto. Sí, mira, esta fue una de las limitaciones que tuvimos a la hora de analizar, porque lo que nos dimos cuenta es que no había estudios o investigaciones, no había muchas investigaciones que midieran esto, y las que había, vimos que no había una metodología clara para medirlo, ¿no? Entonces cada uno medía un poco como podía. Uh-huh. Había algún estudio que utilizaba a otros musicoterapeutas para que analizasen las diferentes improvisaciones. Entonces, bueno, pues eso fue un poco dificultoso. La sincronía viene a ser el momento en que se toca juntos. Eso es. Eso es. O sea, como la concurrencia simultánea de sonidos. ¿Sí? Esa es como la definición, digamos, ¿no? Pero claro, no tiene que ver con, o sea, que dos personas se pongan a tocar juntas, ¿ya se puede decir sincronía o no? Tiene que haber una característica, tiene que haber una unión. O sea, claro, eso es, tiene que haber esa unión, porque si no, claro, tú puedes estar tocando lo tuyo y yo lo mío y si tiene que estar conectado. Entonces, era muy difícil decir cómo se valora esa conexión. Pues nosotros lo que hicimos fue medirlo a través de diferentes elementos musicales, ¿sí? Uh-huh. Pues, por ejemplo, la pulsación, o sea, que todos estuviésemos dentro de una misma pulsación, las dinámicas, que si todos estamos tocando suave, estamos suaves, si estamos fuerte, o sea, todos en el mismo ambiente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Por ejemplo, los reflejos en el sentido de que lo que pasaba a veces era que una persona proponía, pues yo qué sé, ¿no? Una fórmula rítmica, algo rítmico, uh-huh, por ejemplo, y era recogida por otra persona, repetida y desarrollada. Uh-huh. O un elemento melódico también, que se recogía y se desarrollaba, ¿no? Entonces, eso es, al final, lo que nos decía es que el grupo no solo está escuchando lo que hace él, pues la persona, uh-huh, sino que está escuchando un poquito lo que está haciendo los demás para adaptarse. Uh-huh, vale, sí. Entonces, también fue algo importante que medimos, fue cómo el grupo estructuraba la música, porque yo cuando iban conectándose cada vez más, sí que daban un comienzo a la música, hacían un desarrollo y le otorgaban un final. O sea, cerraban la improvisación todos a la vez. Eso también fue como una clave, ¿no? Decir, bueno, pues están trabajando en equipo. Estar en la misma sintonía, ¿no? Como estar conectados sin tener que hablar y decir, ahora vamos a finalizar. O sea, se iba dando, como que se va dando y van transitando por esa... ¿no? Eso es. Al final iban construyendo entre ellos mismos la música, ¿no? Y bueno, y se iban conociendo también desde ese ámbito musical. Uh-huh. Entonces, bueno, esto fue un poco para poner en contexto a la gente, porque ahora, si te parece, Lucía, te explico un poco el proceso. Sí, un poco estructurarlo para que se entienda mejor. Vale. Bueno, pues lo que hicimos fue un proceso de 20 sesiones. Muy bien. De 1 hora de duración semanal. Y entonces, en estas 20 sesiones, dividí todo este proceso en 3 fases, ¿no? Una vez que ya hice el proceso, pues dividí en 3 fases. O sea, una vez terminaste las 20 sesiones, al escuchar tú fuiste como clasificando, ¿no? Estas sesiones. Sí. Y te salieron 3 partes, entre comillas. Sí, eso es. Entonces, la primera parte es la fase de valoración, que todo proceso musicoterapéutico tiene, y uh-huh, supongo que también proceso psicoterapéutico. Sí. Pues bueno, en esta fase al final lo que trabajas un poco es pues enfrentarte a las personas con las que trabajas, ¿no? O sea, tú haces tu estudio anterior, tú buscar información sobre la población, pero bueno, luego al final
te pones delante de unas personas y con cada uno con sus características, ¿no? Exacto. Y entonces a esta fase la llamé acercándonos a lo desconocido, porque era un acercamiento a lo desconocido de ellos hacia la musicoterapia, de ellos hacia, hacia mí, hacia la musicoterapeuta, de mí hacia ellos, y también era un acercamiento a lo desconocido entre ellos, porque a pesar de que ellos viven en el mismo hogar, se conocen, no se conocen desde lo musical, ¿no? Entonces para ellos era todo como un acercamiento desde diferentes ángulos. Por eso ese título, ¿no? Y bueno, pues me gustaría, para que lo ilustremos un poco mejor, sí, poner un fragmentito de audio. Sería genial. Sesión. Sí, pues mira, Lucía, si te parece, vamos a escuchar un fragmentito muy pequeño de la sesión 1, ¿sí? Es un fragmento de música. Y antes de explicar yo nada y decir nada, me gustaría, para que hacer participe un poco al oyente... Hacerlo, sí, participar activamente, ¿no? Eso es. Que se fijen en cómo es la música y también, si creen, por lo que escuchan, que ellos están concentrados en lo que están haciendo. Vale. Si te parece, pues lo escuchamos. Genial. Vamos a escucharlo. Wow. Bueno, sí. Como podemos escuchar, Lucía, pues bueno, es una improvisación muy rítmica, ¿sí? Es muy enérgica. Sí. De tempo muy agitado. Arriba, ¿no? El tono era como muy alto, ¿no? Sí. Y si os habéis fijado, pues estaban hablando por detrás. Sí. ¿Sí? Luego hay un momento que claro, no se oye, pero yo lo recuerdo porque lo recuerdo, ¿no? De esa improvisación, porque bueno, yo cogía todos los datos en un diario de sesión. Hubo un momento que uno de ellos se puso a tocar más fuerte y entonces, claro, porque eso era así, o sea, yo quiero que se me escuche a mí, la ley de y la el resto selva. me da igual, Ya. claro. O sea, yo quiero tocar yo y que se me escuche a mí, ¿qué más? Entonces se pone a tocar más fuerte y entonces, ¿qué hacen los demás? Pues los demás dejan de tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era un poco lo que sucedía en estas primeras sesiones. Vale. Era muy complicado tocar juntos porque no estaban hablando por detrás, estaba muy desordenado todo, yo quiero que se me escuche a mí, ¿sí? Entonces Caos. aquí fue cuando... Sí, caos. Aquí fue cuando me di cuenta de que primero tenían que estar cohesionados para poder conectarse con la música. Muy bien. Entonces ya después de estas 6 sesiones de valoración pasamos ya a la fase de terapia, propiamente dicho, que la titulé Las heridas gritan. Y es un periodo que tiene una duración de 11 sesiones. Vale. Entonces, aquí el título que puse, pues lo puse porque, bueno, pues ya es una fase en la que se pueden conectar, o sea, se conectan musicalmente, y esa conexión con ellos y con la música hizo pues que saliese todo ese sufrimiento, ¿no? Salió, finalmente empezó a salir, empezó a verse, se podía escuchar. Sí. Sí, y luego ellos también como verbalizaban muchas veces, ¿no? Lograban, pues eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Hacerlo consciente y verbalizarlo en sesión. Sí, y además yo nunca presioné en ningún momento que saliese, ¿eh? O sea, eran ellos mismos los que iban sacando todo, ¿no? Porque al final me parece que han sufrido mucho y bueno, pues era como darles el momento que ellos eligiesen para, si querían, sacar, ¿no? Verbalizarlo. Entonces, bueno, pues en este caso, para ilustrar un poco esta fase, he seleccionado un audio de la sesión 9, ¿sí? Y es una... En esta sesión vamos a escuchar un fragmento de una improvisación que se dio justo al comienzo de la sesión, porque, bueno, en musicoterapia la sesión también tiene su estructura, ¿no? Hay un comienzo, un desarrollo y un cierre de sesión.
Entonces, normalmente nosotros lo que hacíamos al principio, cuando entraban, pues ellos les gustaba mucho contar su semana, qué habían hecho, qué les había pasado, hacer como una pequeña ronda. Muy bien. Y en este caso, pues fue curioso porque hablaron un poquito y alguien cogió un instrumento, empezó a tocar, otra persona cogió otro instrumento y así se empezó a crear una improvisación que tuvo una duración de 21 minutos. Wow. Muy larga. Fue la más larga de todo el proceso. De todo el proceso, wow. Eso es, sí. Y bueno, fue una improvisación que empezó de manera libre, digamos, y hubo un momento que había una de las personas del grupo que estaba pues muy cabizbajo, no estaba tocando, estaba cabizbajo, así como triste, y entonces pues me acerqué a él con un instrumento y empecé pues a reflejarle musicalmente, ¿no? Uh-huh. Y fue muy bonito porque el grupo, los demás, se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Y se unieron a mí en ese reflejo. Uh-huh. Y entonces pasamos ya a hacer una improvisación más referencial y todos reflejando un poco el estado de ánimo de esta persona, ¿no? Ajá. Entonces fue muy bonito, además, como se cierra la improvisación, que es justo lo que vamos a escuchar. Vale. El fragmento que he seleccionado es el final, ¿sí? Y cómo se hace un largo silencio, ¿sí? Que es muy significativo, porque es un grupo que le cuesta muchísimo, muchísimo mantener el silencio, les cuesta respetar los turnos de palabra. Entonces, bueno, era muy significativo cómo pasaba ese silencio, ¿no? Y se interrumpía con uno de ellos diciendo el nombre de esa persona a la que le estábamos reflejando, de oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No? Así se interrumpía. Entonces, bueno, me parece que es un fragmentito muy ilustrativo para bueno, que escuchemos. Y hablar de un silencio en un grupo con estas características, bueno, ya mantener un silencio entre varias personas, ya cualquiera nos podemos imaginar que tiene su qué, ¿no? Sí, entonces, en una sesión, después de una improvisación de 21 minutos, entrar en un silencio largo que, bueno, vacío no estaría ese silencio. Sí, o sea, la música terminó, pero ahí todavía estaba todas las emociones a flor de piel, ¿no? Y muy bonito. Qué bonito. Muy bonito. Vamos a escucharlo. Venga. Bueno, este pitido, wow. Lucía, lo edité yo, pues porque justo dice el nombre de la persona y bueno, pues por preservar su anonimato. Pero bueno, ya veis, ¿no? O sea, un final de improvisación, una pasada. Totalmente. Es una improvisación de tempo tranquilo y bueno, yo creo que se escucha muy bien la conexión. Sí. Alguien que igual no entienda de música también se escucha, ¿no? O sea, se escucha muy bien. Y luego también, lo que no se escucha, pero yo recuerdo también las miradas entre ellos, ¿no? Eso era como muy significativo también, como se entendían también con las miradas, ¿no? Se hablaban, ¿no? Con las miradas. Sí.
Eso es, eso es. Qué bueno. Cosa que al principio no sucedía, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucede en esta fase es que al final, bueno, pues ya el grupo se conecta y sí que es verdad que lo que pasaba es que necesitaban más tiempo en la música para conectarse, lograban conectarse, ¿no? Cosa que ya en el cierre, para unir ya con el cierre del proceso, pues no necesitaban tanto tiempo musical para sincronizarse, ¿no? Muy Ya bien. estaban más acostumbrados y ya se conectan más rápido. Había una experiencia, ¿no? Para entrar y para salir de ese lugar. Eso es, eso es. Entonces, bueno, esta fase de cierre la titulé Colocando las despedidas. Son 3 sesiones, las 3 sesiones últimas. Y bueno, pues la titulé así porque, bueno, teníamos que hacer frente al cierre del proceso, que para ellos, pues bueno, era difícil. Claro, era como el tema, ¿no? Justamente Claro. cuando ellos van pasando de manos en manos Claro. y no van pudiendo cerrar nada, ¿no? Claro, es como una sensación de vulnerabilidad tan grande. Sí, al final ellos pues es un espacio en el que se sienten bien, se sienten seguros, les gusta venir, entonces de repente, ya se acaba, ¿no? Y bueno, pues para ellos es duro. Claro. Y bueno, por eso para mí fue muy importante desde el principio aclararlo decirles, bien. Sí, 20 sesiones. Siempre era, y a veces era, ¿cuántas quedan? ¿Y cuántas nos faltan? Y, ¿no? Ellos necesitaban mucho saber, cuando ya faltaban pocas ya era como, ¿no? Entonces, bueno, se nota en esta fase ¿Qué pasó? cómo pues están más revolucionados, porque, bueno, aparte, además de este cierre, también teníamos que colocar otra despedida, porque uno de los miembros del grupo se iba a ser trasladado a otra comunidad autónoma, a otro centro de otra comunidad autónoma. Entonces, bueno, para ellos eso fue un shock y eso, estaban muy revolucionados, muy nerviosos, ¿no? Porque todos esos cambios que tenían que ir colocando, ¿no? Pero lo que he comentado antes, en lo musical se conectaban más rápido. Vale. Había menos música en sesión, pero era más conectada más rápido. Vale, iban aprendiendo también, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, vamos a escuchar un fragmentito, Lucía, de la sesión 19, anteúltima, y es un fragmento central de la improvisación. Vale. Entonces, aquí he elegido este fragmento, pues mira, porque es una improvisación que se organiza alrededor de una melodía en el piano, a la que se van sumando otros instrumentos, y lo que vamos a escuchar justo es cuando se produce un diminuendo, es decir, el grupo decide hacer la música cada vez más suave, ¿sí? Después se da un silencio, un pequeño silencio, y después el grupo otra vez construye la música y vuelve a hacerla, hacerla grande, ¿no? Eso es. Entonces es como que ellos van, pues eso, construyendo en lo musical. Y al final, para que esto pueda ser así, se tienen que estar escuchando. Claro, no, es imposible. Es imposible. Es imposible. Entonces, bueno, si te parece... Vamos a escucharlo. Venga.
continuaba La improvisación. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se oye muy bien cómo están trabajando en equipo y están sincronizados. Sí, sí que se escucha. Se escucha música, Sí, ¿no? Es como que sí, se escucha eso es. música Eso es. con... Sí. Y bueno, pues al final lo que nos dimos cuenta Raúl y yo cuando ya, bueno, pues hicimos un análisis, ¿no? de todo el proceso, es que la musicoterapia y la técnica de improvisación clínica en este caso, pues resultaba una herramienta muy valiosa para trabajar con ellos, con estos colectivos, ¿no? Porque al final, pues eso, les permitía, lo que hemos comentado antes, les permitía implicarse en el proceso, en su propio proceso terapéutico, Muy ¿no? bien, sí. Y entonces pudimos observar cómo el grupo fue desarrollando de manera progresiva esta sincronía, ¿no? Y esta cohesión que era nuestro objetivo, llegando a alcanzar ya en el cierre, en estas últimas 3 sesiones, pues casi el 79% de la música que ellos estaban haciendo estaba sincronizada, ¿no? Wow. Sí, y bueno, aparte de otros objetivos, ¿no? No solo cumplimos ese objetivo, sino que también hubo a lo largo del proceso otros objetivos más transversales, ¿no? Pues que tenían que ver con lo emocional, lo comunicativo y lo social, que también se fueron trabajando, ¿no? Al final, lo que nosotros estábamos buscando con este trabajo es mostrar cómo las terapias creativas, y en concreto la musicoterapia, pues eso, pueden ser una herramienta muy valiosa con esta población y puede compartir espacios de manera paralela con las terapias más pues tradicionales, ¿no? Eso Al es. final se suele derivar desde los servicios de infancia pues más a las terapias verbales y bueno, que no estamos diciendo tampoco que no se derive ahí, ¿no? Sino que hacer este proceso paralelo, grupal también, pues puede ser muy interesante para ellos. Sí, 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 totalmente. Y ahora pensaba en todos estos objetivos que iban logrando, ¿no? A través del proceso musicoterapéutico, y pensaba en estas herramientas que estos jóvenes fueron aprendiendo, consiguiendo, Sí. ¿no? Cómo se pasan luego a otros ámbitos, ¿no? O sea, cómo se llevan estos aprendizajes a otros grupos, a otras situaciones de la vida, ¿no? Para pensarlo, ¿no? Si este es el trabajo terapéutico al final, ¿no? Lo que uno aprende, lo que Eso es. y bueno, ahí donde está también el valor, ¿no? De poder pasar por el proceso, vincularse bien. No, voy a Eso la es. sesión de musicoterapia a tocar la maraca, no, sino ir y pasar, o sea, entrar en el proceso Sí. terapéutico y bueno, Sí. nada. Dime. Sí que es verdad, Lucía, nada, pues que yo al final realicé 20 sesiones con este grupo que, como ya hemos comentado, ¿no? Pues es un grupo que está muy dañado, ha sufrido mucho. Entonces Sí. esta población, pues sí que te haces más consciente cuando ya estás trabajando con ellos de que necesitan un trabajo muy largo, ¿no? Entonces, bueno, pues este proceso duró 20 sesiones, pero después de estos objetivos pues habría estado bien poder trabajar otros objetivos, ¿no? Que al final necesitan mucho trabajo para Pero también este trabajo con otra mirada, ¿no? Que es lo que decíamos, o sea, poder dar como para repensar, ¿no? Esto creo que es algo que nos decía Raúl también en algún audio que fuimos compartiendo, que al final el trabajo con este tipo de poblaciones te hace pensar y repensar nuevas formas de trabajar con ellos y tratar de brindar otras soluciones, y acá es donde entran estas terapias como la musicoterapia o las terapias creativas que pueden dar como nuevas soluciones o un poquito de esperanza, ¿no? En unas poblaciones donde, bueno, a veces desde fuera puede parecer que todo es muy gris o que como que hay muy poco por hacer, entonces, bueno, como repensarlo por ahí. Esto creo que nos lo decía Raúl en algún audio y me pareció muy bonito de pensarlo desde este lugar, ¿no? Sí, o sea, el darles otra herramienta, otra manera de expresar, ¿no? Que al final para ellos es más fácil, ¿no? Porque es lo que hemos dicho, el expresarse de manera verbal
pues bueno, al final que son adolescentes también. Y no hablamos de que están en una etapa súper sensible de la vida donde, claro, como pasar la adolescencia 2 veces, ¿no? O sea, sí. Además de que están pasando el ciclo vital de la adolescencia, están pasando por toda la crisis de la adopción. Entonces, bueno, claro, esto intensifica la olla a presión. Ahí están. Claro. Entonces, bueno... la verdad que es muy interesante. Sí. A ver, entonces, ¿por dónde nos quedamos? ¿Había alguna cosa más que no sé si querías comentar tú, Maider? No, bueno, yo eso, pues ya he comentado un poco el proceso y tal. Las conclusiones. Sí, bueno, eso, lo que he comentado, que al final lo importante de este trabajo es que pues dar a conocer a la gente que la musicoterapia también se puede trabajar de manera paralela. Pues lo que decíamos ahora, ¿no? Vale, pues van a psicoterapia verbal, pero normalmente es individual cuando son derivados, pero bueno, pues también trabajar desde la musicoterapia en grupo, ¿no? Que el grupo además para los adolescentes es muy importante en este momento de su ciclo vital, el grupo, ¿no? Entonces, pues poder proporcionar estas experiencias, pues son... y poder darlas a conocer y que la gente vea que los resultados son buenos, pues es muy interesante. A mí, es un poco el objetivo, ¿no? del artículo. A mí me pareció un artículo súper interesante. Desde el minuto 1 que lo empiezas a leer te atrapa. Uh-huh. Me encantó que puedas estar explicándonos el proceso y te habrán quedado millones de anécdotas, sí, y de sensaciones y de momentos maravillosos que habrán pasado y no, porque también, sí, en un proceso terapéutico hay momentos de todo tipo, ¿no? Y sí, los tiene que haber. Sí. Quizás la pregunta es que de estos chavales, ¿qué habrá sido? ¿No? ¿Sabes algo de ellos? ¿Mantienes el contacto? Pues mira, yo en el centro donde trabajo de profesora de lenguaje musical, pues sí que este año ya no está, pero había una persona uno de ellos que tocaba la trompeta y iba a estudiar a donde yo trabajaba, y bueno, le veía y le solía preguntar, pero bueno, al final... como tenían entre 16 y 17 años, entonces algunos de ellos ya son mayores de edad. A los 18, claro, las instituciones pasan como a otras manos, vuelven a sí. ver Sí que tienen como pisos de acogida eso es de emancipación, ¿no? Creo que se llaman así. Entonces pueden pasar a esos pisos, pero ya no dependen tanto de, digamos, de su familia adoptiva, ¿no? Que pueden independizarse. Tienen autonomía para decidir, digamos, no tienen que pedir permiso a papá y a mamá. Eso es. Entonces, bueno, yo además cuando terminó todo esto les pasé un pendrive, uh-huh, a todos con toda la música que hicimos en el proceso y bueno, pues porque tuviesen eso ahí, muy ¿no? Bien. Para que se lo llevasen y oye, pues que pudiesen volver cuando quisieran, ¿no? A este lugar. ¿Sabes si ellos entre ellos mantienen contacto? No lo sabes, claro. No lo Tú sé, cerraste pero sí, bueno, es que realmente te queda la curiosidad porque, claro, al final, se abrió una puerta para estos jóvenes. Sí. Bueno, Maider, te agradezco muchísimo tu colaboración. Los felicito a los dos, a Raúl y a ti, por este trabajo tan bonito y que hayas podido estar hoy aquí con nosotros explicándonos. ¿Dónde dijiste que lo podemos ir a leerlo? ¿En la web? Eso es. Di el nombre de la página que a mí en euskera no me va a salir. La revista se llama Zerbitzuan. Se escribe con Z, la primera, ¿vale? Con B, uh-huh, y el Chuan es con TZ. Vale, perfecto. Yo creo que... Pero bueno, que si ponéis el nombre del artículo Musicoterapia Adolescencia Adoptada en el buscador, uh-huh, pues normalmente aparece el artículo. Voy a volver a leer el nombre del artículo, que es Aportaciones desde una propuesta de musicoterapia con adolescencia adoptada en acogimiento residencial en Vizcaya, de la improvisación musical clínica a la cohesión grupal. Bueno, pues lo dejamos aquí. Vamos a cerrar con música, sí, ¿no? Como siempre hacemos aquí. Sí. Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar? Mira, pues he seleccionado un fragmentito de la sesión 16, uh-huh, que justamente estamos cerrando también la sesión
Y bueno, pues estamos cantando la canción de Aleluya, Sí. de Leonard Cohen. Esta canción fue traída por un miembro del grupo, de su historia sonora, en sesiones anteriores. Y bueno, pues fue muy bonito porque siempre me la solían pedir. O sea, fue como que esta canción conectó un poco con todos y la solían pedir. Entonces la tocábamos con los instrumentos, en el piano. Y entonces a mí me gustaba unir cuando estábamos cantando una canción, pues con la despedida, ¿no? Y en esta despedida, pues para mí era muy importante decirles, pues lo que hemos comentado antes, que la semana siguiente yo iba a volver allí, porque como hemos dicho, ¿no? Era muy importante para ellos saber La que yo iba a continuidad, volver. ¿no? La continuidad. Eso es, que yo no les iba a abandonar, ¿no? Y que iba a estar ahí. Entonces, ellos necesitaban que yo se lo dijese. Entonces, pues como uno con esto, ¿no? Y con el cierre. Y nada, vamos a escuchar pues que ahí estamos 2 personas tocando el piano y estamos, el resto está alrededor del piano y estamos cantando esta canción. Así que, y nada, Lucía, pues también agradecerte esta oportunidad que me has dado para contarlo y bueno, que he estado muy a gusto. Muchas gracias, Maider. Muchísimas gracias.